Sofía Sánchez, asambleísta por la provincia de La Suay. Ella es integrante de la Comisión Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. También es parte de un grupo de legisladores que se autodenominó integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción. Sofía Sánchez es integrante de este frente. Le saludamos, abogada Sánchez. Habíamos querido conversar con ustedes de la semana pasada. Entendemos que por sus múltiples ocupaciones no nos había atendido aún. Pero vamos a iniciar por este tema que ha trascendido desde la semana anterior: cambios administrativos en la provincia de La Suay, en las instituciones que funcionan en la ciudad de Cuenca, que son direcciones zonales o provinciales. Unos se han concretado, otros estarían por concretarse y se ha hablado mucho. Esto se ha publicado también en varios diarios de carácter nacional. ¿Qué serían cambios motivados no necesariamente por decisiones político-administrativas del gobierno, sino por ciertos acuerdos con cuotas de poder que estarían dándose con asambleístas del país relacionado con procesos que están en marcha? Uno, el juicio político del presidente Guillermo Lasso, y lo otro, las elecciones en la Asamblea Nacional. Lo afrontamos de forma muy clara y directa con usted para saber si en realidad se está dando esta situación como usualmente sabemos hacerlo. Nos permitimos preguntarle, abogada Sánchez, ¿hay algún acuerdo con el gobierno que haya determinado cuotas de poder para Pachacutic o para alguna de las facciones de Pachacutic? Buenos días, Gustavo, Rosana, también un saludo. De igual forma a quienes están pendientes y la audiencia que tienen ustedes. En lo absoluto no existe ningún acuerdo. Las decisiones y los cambios que tome el Ejecutivo pues serán responsabilidad de ellos. En algunas carteras del Estado creería que son necesarios porque no se han dado soluciones, al menos en la provincia de La Suay. Sin embargo, eso será únicamente responsabilidad del Ejecutivo. En cuanto al cambio de las autoridades que se dará el 14 de mayo, que usted muy bien lo trae a alusión, esto será previo a la decisión que se tome en el juicio político. Recordemos que el juicio político tomará aproximadamente 45 días y llegará a la votación, yo creería que entre el 17 y el 18 de mayo, y las autoridades se cambiarán el 14 de mayo. Eso quiere decir que quien tome la decisión ya de la convocatoria a la parte final de este juicio político será la nueva administración, el nuevo CAL, y obviamente las comisiones que se darán sus cambios pues necesarios. En algunos casos pues unas tendrán que cambiar sus miembros de carácter obligatorio, como es la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, nosotros hemos sido sumamente claros, coherentes con este proceso de juicio político. Sería para mí innecesario y irresponsable tomar una decisión sin que se haya evacuado todo el proceso en la Comisión de Fiscalización, un proceso que desde sus proponentes sumamente débil, lo venimos diciendo desde un inicio, pero creo que ha sido evidente, Gustavo, lo que se ha llevado en la Comisión de Fiscalización, desde asambleístas que no saben ni siquiera leer hasta poder sustentar lo que encasilló la Corte Constitucional, que es a lo que nos debemos someter dentro de este proceso de juicio político. ¿Y por qué hago esta aclaración, Gustavo? Porque mucho se habla, y yo creería que incluso se ha tratado de confundir a la ciudadanía, que hoy tenemos que juzgar a un presidente tal vez porque no ha ejecutado el presupuesto, porque no ha atendido las necesidades básicas de los ecuatorianos, porque tenemos una grave crisis en el tema de seguridad. Esas no son las causales del juicio político, y eso hay que diferenciar. La Corte nos está dando todas las líneas necesarias y no podemos salirnos de eso. Es decir, en el juicio político no se podrá venir a sustentar falencias que ha tenido este gobierno. Volviendo al tema que le había planteado, asambleísta, y con todo el respeto, dialogamos con Bruno Segovia la semana pasada, y él sugería justamente en la entrevista, o por lo menos decía que le generaba inquietud el nombramiento de Eduardo Ordóñez en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Sugería que podría tratarse de injerencias suyas, que ya recibió anteriormente un apoyo suyo para su candidatura, que significó un apoyo parcial de Pachacutic aquí en la provincia de La Suay. ¿Puede usted asegurarnos de que no ha tenido nada que ver con este nombramiento, así como con aquellos
que se perfilan, que se concretarían en estos días en MAG-MIES Inmobiliar en esta provincia? Gustavo, quiero ser sumamente clara. Yo creo que el país merece respeto, no especulaciones de un asambleísta que ha tenido un comportamiento, yo diría, no aceptable en la Asamblea Nacional, que dice una cosa y hace otra, no ha sido coherente. Y claro, él está elucubrando de una alianza que en su momento hubo con Democracia Sí. Y le recuerdo a la ciudadanía que hace poco el asambleísta estuvo en una firma de una alianza de Democracia Sí con bueno, que no es movimiento todavía de Yacu Pérez, y también podríamos elucubrar con respecto a ese tema. Yo creo que todo lo que se dice en un medio de comunicación debe tener pues un sustento necesario para hablar con la verdad. No podemos aquí estar suponiendo temas que ni siquiera tengo con qué probar y hablar sobre otro asambleísta, porque también podríamos elucubrar de la misma forma diciendo que ahora existe una alianza con Democracia Sí. Yo he sido sumamente respetuosa, no me podría adelantar un criterio. Yo creería que el nombramiento por parte del Ejecutivo son ellos quienes tienen que responder el por qué lo han hecho. Creería en este sentido que Dora también ha dado declaraciones, que ha tenido incluso otros ofrecimientos en otros ministerios, y que ella pues ha aceptado asumir la subsecretaría del tema del EMETOP, que por cierto tiene mucha responsabilidad, y estaremos aquí para exigir, así como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo, que se dé atención para el Azuay. Hay un gran reto que se viene y que esperamos que después de la marcha del día jueves sobre el tema de vialidad, que asumo que también va a estar el ministro de Obras Públicas, a la cual también asistiremos, se dé atención a la provincia de Azuay. Pero más allá de eso, Gustavo, quiero ser sumamente clara que estas son decisiones del Ejecutivo, y el Ejecutivo tiene que dar respuesta del por qué está haciendo estos cambios, que en algunos casos ya lo debía de haber hecho hace algún tiempo atrás. Hola, asambleísta, muy buenos días. ¿Cómo han analizado ustedes en este mismo contexto las declaraciones de Cecilia Velázquez? Le hemos podido a ella escuchar aseverando que ha habido una descontextualización y que era un poco de humor lo que ella estaba haciendo en torno a estas presuntas negociaciones que se estarían dando con el movimiento plurinacional Pachacuti. La CONAIE ha solicitado, ha exigido de alguna manera al movimiento que se le retire de las filas a Cecilia Velázquez. ¿Cuál es los análisis, las lecturas que han hecho ustedes al respecto? Bueno, Rosana, creo que sin duda alguna está fuera de contexto en lo que se le quiere acusar en este tiempo a Cecilia Velázquez. Recordemos que estamos en un proceso electoral interno. Esta reunión a la cual se hace alusión en ese audio no duró 15, 20 minutos, fue un análisis de casi 3, 4 horas de reunión, en la que efectivamente se hace una grabación, yo diría incluso de gente de los mismos equipos de trabajo. No quisiera adelantarme a decir que fue de algún legislador, sin embargo está fuera de contexto. Yo hubiera querido que se escuche toda la reunión para que puedan ustedes sacar sus conclusiones. ¿Y por qué hago alusión a las elecciones internas? Recordemos que existen 3 candidatos que aparentemente estarían dentro de ya listas aprobadas, es decir, Jorge Herrera, Guillermo Churuchumbi, que obedece a una línea directa con Leonidas Issa y Cecilia Velázquez. En ese sentido, pues, acertado sacar un audio que está fuera de contexto en este momento tan crucial para estas elecciones, que, como ya lo dijeron algunos medios de comunicación, ha pasado siempre desapercibido, pero en este momento tan importante para el país probablemente no, porque recordemos cuál es la línea que ha venido teniendo, no la CONAIE tal, sino el presidente de la CONAIE. Recordemos con quién hizo campaña el actual representante de la CONAIE, a qué línea siempre ha estado apegada, y es por eso que nosotros hemos analizado que en ese contexto, pues hoy este audio servía para deslegitimar la participación de Cecilia en estas elecciones internas, y obviamente que pues salga avante un candidato que no tenía el apoyo de algunas provincias, pero eso lo veremos el día sábado.
que se darán ya este Congreso y posterior las elecciones del nuevo coordinador, que será fundamental para las decisiones que se tomen en las candidaturas presidenciales, ya sea de unas elecciones anticipadas. Recordemos que el presidente todavía podría emitir un decreto de muerte cruzada en cualquier momento. Ese es el criterio jurídico y técnico que lo sostengo, o pues cuando se agoten estos 2 años de periodo, si es que el presidente pues es destituido, no es destituido, o asume Alfredo Borrero pues la presidencia del país. Con lo que ha transcurrido del juicio político, abogada Sánchez, ¿tiene usted ya una decisión tomada cuando eventualmente le llegue el momento de votar con respecto a la destitución al presidente de la República? Portavoces de Pachakutik han señalado que habrá un voto orgánico, que 23 votos de Pachakutik irán por la eventual destitución del presidente de la República si se llega a esa coyuntura, entre ellos Mario Ruiz, que entendemos es el actual coordinador de la bancada de Pachakutik, y otro conspicuo asambleísta de Pachakutik, Salvador Quispe, ha señalado lo mismo. Gustavo, he sido yo una de las personas que a la interna de la bancada he venido sosteniendo que no podíamos nosotros anticipar un criterio con respecto al juicio político, porque ¿de qué sirve entonces 45 días de proceso en la Comisión de Fiscalización? ¿Para un show mediático? ¿De qué sirvió el informe que fue presentado previo y que era una de las cargas probatorias? Como abogada jamás podría anticipar un criterio, Gustavo, porque entonces no estaríamos apegándonos a la ley orgánica de la función legislativa, no deberíamos ni siquiera analizar las pruebas, que por cierto, si es que ustedes como medio de comunicación están siguiendo el juicio político, hasta el momento no existe una prueba que encasille al tema de peculado en estos contratos de Flopec. Entonces, en ese sentido, yo creería que, claro, nuestro voto tiene que ser orgánico. Eso es lo que nosotros hemos analizado al interior de la bancada, pero no un voto que tenga que seguir esta narrativa del correísmo, que ha sido el presidente tiene que irse sí o sí. Ahora ya viene debilitándose el juicio político y ya no queremos juicio político, sino queremos muerte cruzada. Yo creería que esa no sería una decisión responsable, y veremos pues en el transcurso de estas 2 semanas que quedan de evacuación de la prueba, de temas de testigos, si se puede probar. En el caso de que se pruebe, por supuesto, nuestra decisión será apoyar el juicio político, pero en el caso de que no existan carga probatoria, se deberá tomar una decisión responsable por el país. ¿Acaso pensaban que se iba el presidente y no iba a asumir Alfredo Borrero? ¿Acaso esas eran las conclusiones que tenían en su momento quienes están patrocinando este proceso de juicio político? Yo creo que desde el inicio, Gustavo, hemos tenido graves errores en el proceso de juicio político desde que se presentó. Por supuesto, la Corte Constitucional ha hecho este control, se cumple con lo que dice la Constitución, pasa ya al juicio político como tal en la Comisión de Fiscalización, e incluso algunos asambleístas siguen sosteniendo que ellos no tienen que probar el tema de peculado, que este no es un juicio de carácter penal, y que aquí se analizará solo el tema político. Entonces, si es que esa sería la narrativa que se tiene que seguir, que solo se debe de analizar el juicio político como tal, debemos de analizar quiénes son los proponentes, cuáles son los intereses que tienen y cuáles son los beneficios que quieren sacar, tal vez anticipando elecciones. Y nosotros no podemos caer en esa narrativa que sigue ciertos intereses. Aquí no se vengan a creer los salvadores de la patria, que lo que está viviendo el país también es consecuencia de un gobierno de 14 años que dejó infiltrar aquí grupos delictivos, que abrió caminos para el narcotráfico, que hoy sí somos un país tomado por el narco, donde las grandes rutas aquí se han abierto y que obviamente hoy ya son incontrolables. Pero háganse cargo de sus 14 años de desgobierno, que hoy también el país está pagando las consecuencias. Y aquí no se crean, voy a repetir esto, los salvadores de la patria, porque eso es lo que quieren vender a los ecuatorianos. Y háganse responsable de ese proceso de juicio político con legisladores que no han estado a la altura de lo que requiere este pleno en la Asamblea Nacional. Asambleísta Sánchez, más allá de esta reflexión que usted hace, no sé si le escuchamos mal o efectivamente usted dijo que finalmente se someterá al voto orgánico que defina Pachakutik, o le escuchamos mal. Sí, la decisión que se tome en conjunto con mis compañeros, pero previo
a un análisis de lo que suceda en la sustanciación del proceso de juicio político, Gustavo, porque aquí no podemos repetir, diría yo, no quiero ser ofensiva con ciertas palabras que sí lo han hecho otros legisladores, pero no vamos a repetir la narrativa de otros. Pachakutik no se tiene que someter a lo que dice el correísmo, a lo que dicen ciertos legisladores del Partido Social Cristiano. Tiene que tomar una decisión responsable en base a un análisis, no solo político, como ya lo han dicho, no solo en el juicio, sino también técnico y jurídico. No puede ser posible que a usted le estén acusando de cierto tema en un proceso de juicio y le quieran juzgar por otro, que por cierto la Corte Constitucional ha sido sumamente clara. Entonces, en ese sentido, no hay que tomar una decisión anticipada, hay que esperar algo 40 días. Nos que guste, cabe ¿no? preguntar, asambleísta, ¿es Mario Ruiz el portavoz autorizado, el representante del bloque o no? Sino, ¿qué sentido tiene lo que le está diciendo con respecto a los votos? Yo quisiera que revisen las declaraciones de Mario Ruiz la anterior semana y él ha sido sumamente claro. Estoy repitiendo textual lo que él ha dicho. El voto de Pachakutik no tiene que ser sometido a lo que quieran otras bancadas y otros intereses políticos. Eso se deberá analizar a la interna de la bancada y posterior a lo que suceda en el juicio político, tomaremos la decisión. Caso contrario, estamos viviendo 45 días yo diría, de burla, de un show mediático, cuando aquí se debe sustanciar el proceso de juicio político y así deberá ser tomada la decisión de los legisladores en su totalidad, no solo de la bancada de Pachakutik, Gustavo. Entonces, ¿para qué estamos viviendo estos 45 días? Para medir las fuerzas políticas, para ver cuáles son los intereses y ver si es que me conviene o no una muerte cruzada, y por eso primero anuncio un juicio, ahora pido muerte cruzada. Eso no es responsable con el país. Y más allá de eso, quiero aquí ser sumamente clara. La Asamblea tiene que resolver muchos problemas, evacuar leyes que están siendo estancadas y dar soluciones a los ecuatorianos. No solo estar pensando en lo que suceda en el juicio político, en ver cómo me tomo ya el poder, quiero elecciones anticipadas. ¿Qué es lo que sucede con los legisladores que ni siquiera han podido, dentro del proceso de juicio político, sostener las declaraciones que han venido y sobre todo la prueba? Recordemos que la asambleísta Mireya Pazmiño, hoy portada de muchos medios de comunicación, porque ha sido una burla lo que se ha hecho en la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo es posible que ella, la gran acusadora de este juicio político, y hace poco fue ella la responsable de emitir un informe desde la Comisión de Régimen Económico que defendía los contratos con Amazon Tankers en la empresa Flopec? Eso sí es una burla para el país y también es un tema que se tiene que analizar en este juicio político. Ahora, asambleísta, es importante que usted pueda comentarnos cómo está la coyuntura política dentro de Pachakutik. En su momento se llegó a decir que los cambios en la cabeza de la bancada ahora con Mario Ruiz se daban justamente en el contexto del juicio político. Sin embargo, conocemos que hay ciertas discrepancias y sería importante saber si es que efectivamente esta coyuntura dentro del movimiento va a permitir que haya un voto orgánico, es decir, que todos los votos de Pachakutik vayan a la censura o no a la destitución del primer mandatario. Bueno, yo creo que era un cambio sumamente necesario. El Salvador Quispe, quien estuvo al frente de la bancada, también ya cumplió su periodo y dentro de ese contexto pues se comentó a la interna de la bancada de Pachakutik que se tenía que hacer ya el cambio de la jefatura de bancada, y es así como se ha tomado esta decisión por unanimidad, el cambio y la elección del compañero Mario Ruiz para que esté al frente de la bancada. Yo creo que ha sido un cambio pues ya con el tiempo necesario, porque Salvador cumplía su periodo, pero más allá de eso, la bancada viene trabajando bien durante este tiempo, teniendo un voto orgánico ya a la interna del Pleno, en votaciones que probablemente para ustedes no serán trascendentales. Sin embargo, sí se ha dado ese cambio estructural y esperemos que así se continúe, ¿no? Más allá de 4 legisladores que vienen siempre votando con el correísmo, yo creería que el resto pues hemos mantenido una posición coherente con las decisiones que se toman a la interna de la bancada. Ahora, explícanos un poquito más
Abogada Sánchez, ¿cómo funciona el Frente Parlamentario? Que nació como un Frente Parlamentario Anticorrupción, sustentando denuncias que estaban relacionadas con este tema de la corrupción. Con relación al juicio político, comparten los miembros del Frente Parlamentario, que se decía eran 18, pero han quedado como los más visibles usted, Ricardo Vanegas, Fernando Villavicencio. ¿Comparten ustedes una posición común sobre el juicio político? Algunos parlamentarios los han calificado a los tres como defensores del presidente de la República, al punto que apelaron a la presidencia de la Comisión de Fiscalización de Fernando Villavicencio. Bueno, Gustavo, nosotros como Frente Parlamentario nos hemos sumado en varios temas y como usted lo ha dicho, hemos sido 22, 23 para ciertos temas, para otros temas hemos sido 15, 18, para otros temas sumamente fuertes hemos sido 3, 4 legisladores. Esto no es una camisa de fuerza. Quienes quieran sumarse a este trabajo fiscalizador, bienvenidos sea, y así hemos venido trabajando en temas sumamente importantes. Nosotros no somos defensores absolutamente de nadie. Hemos sido respetuosos con el país y hemos dicho verdades que a algunos no les gusta. Entonces, en ese sentido, pues siempre esta oposición, que es a la que le incomodó ciertos temas y trabajos que viene haciendo el Frente Parlamentario Anticorrupción, es quienes mantienen esta narrativa de que hemos defendido a Lazo. Si fuimos nosotros quienes dijimos que en el caso León de Troya el presidente conocía este informe, y claro, esa parte fue tomada por esta comisión pluripartidista que elaboró este informe. Solo les importaba ciertos temas, otros temas dejaron a un lado del informe, así que nosotros hemos sido transparentes con el país y lo que hoy estamos manifestando y hemos venido diciendo durante todo este tiempo: se tiene que actuar apegados a la ley. Somos el primer poder del Estado, somos quienes creamos leyes y somos los primeros llamados a respetar la Constitución, a respetar la ley orgánica de la función legislativa, pero no porque hoy se tenga una mayoría se quiera pisotear la ley y la normativa, y eso es lo que se ha venido dando. Si es que hacemos una reflexión específicamente al caso que nos ocupa, que es el juicio político, han dicho que es un contrato de $6 millones, que existe este perjuicio para el país. Yo les recuerdo que durante más de 10, 12 años se han perdido más de $5.000 millones en estos contratos en gobiernos anteriores. Así que la narrativa que hoy tienen, esta formulación de los hechos, creeríamos que es sumamente débil para lo que ha sucedido, el desfalco del país durante más de 14 años. Así que no estamos defendiendo a nadie, simplemente hoy pedimos que se actúe apegados a la ley, pero que sobre todo se sostenga y se pruebe con datos reales, con documentos reales, dónde está el peculado. Que les guste o no les guste, tienen que cumplir el dictamen de la Corte Constitucional y apegarse a eso. Y eso es lo que no han podido sostener Sánchez, ninguno de los 4 legisladores. ¿Cómo ve usted las elecciones parlamentarias? ¿Qué es lo que se ha conversado? En el Parlamento se habla mucho de estos temas y se van coordinando acciones, articulando acciones que finalmente se traducen en votos. ¿Cómo están las elecciones parlamentarias? Pachacuti ha dicho a través de, me parece que fue Mario Ruiz también, que aspira a captar la presidencia de la Asamblea siendo la segunda fuerza política en la Asamblea. ¿Tienen realmente ustedes este propósito como Pachacuti? De ser así, ¿quién sería él o la candidata? Bueno, Gustavo, como usted ya lo sabe, para estas elecciones ya no son 92 votos, cambia completamente el escenario, se necesita 70 votos para la elección de las nuevas autoridades, y en ese contexto hay que ir trabajando. Yo creo que es necesario un cambio, nuevos aires en las autoridades de la Asamblea. Pachacuti podría estar en la presidencia de la Asamblea. Yo creo que se merece, como usted ya lo ha dicho, al ser la segunda fuerza dentro del Pleno, pero esto dependerá de la coyuntura, dependerá de cómo se logre ceder ciertos espacios, porque aquí, para lograr tener una coalición que nos permita llegar a los 70 votos, se deberá ceder espacios y sobre todo, lograr esa articulación
porque no solo hablamos de la presidencia, hablamos de los miembros del CAL, quiénes van a estar en las segundas vicepresidencias y sobre todo cómo va a ser la distribución de las comisiones. Hay comisiones que son de suma importancia dentro de este pleno y ahí entrará ese marco de articulación para lograr tener esos 70 votos. Esperamos que quien asuma esta responsabilidad lo haga con total transparencia con el país, no con intereses, yo diría, como se lo ha venido haciendo, trabajando simplemente con una desestabilización, y esperamos pues que se dé. Pachacutic está listo con cualquiera de sus miembros para asumir la presidencia de la Asamblea, de ser el caso, o caso contrario estar en posiciones importantes en el CAL también. Pero hay que ceder, hay que saber a quién también le corresponde, porque caso contrario no se va a lograr tener estos 70 votos. Asambleísta, y en el otro proceso eleccionario que también se viene al interior de Pachacutic, ¿ha decidido usted ya su voto? ¿Tiene ya decidido por quién de estos 3 candidatos votará? Bueno, Rosana, nosotros, respetando la democracia, se hicieron varios consejos políticos de la SUAY y se tomó con los representantes de los cantones, autoridades electas, una decisión de apoyar la candidatura de Cecilia Velázquez. Esto sucedió aproximadamente hace 2 semanas. Se tomó pues esta decisión. Tengo entendido que hay algunos compañeros de ciertas organizaciones pues que ellos decidirán su voto posterior a lo que nosotros decidimos. Ellos tenían un congreso pequeño de las organizaciones y tomarán también una decisión. Todavía no existe una resolución por parte del Tribunal Electoral interno manifestando ya cuáles serán oficialmente las candidaturas, cumpliendo todos los requisitos, y también estamos a la espera de eso, ¿no? Pero a la interna, en la provincia de la SUAY, eso es lo que se había decidido. En el caso de que la candidatura pues de Cecilia no sería calificada o suceda algún tema en estos días, pues se deberá cambiar esta decisión. Pero nosotros ya hace 2 semanas, con esta semana 3, incluso previo a que salgan los audios que ustedes comentaron, se había tomado ya esa decisión. Bien, queremos agradecerle por habernos acompañado, asambleísta. Gracias, Gustavo, Rosana, y también aclarar nada más, Gustavo, que solo me escribieron el día viernes en la noche para una entrevista el día sábado. Anterior a eso pues no he tenido ningún pedido. Usted sabe que estoy a las órdenes. Cuando quieran conversar conmigo sobre los temas de coyuntura, siempre predispuesta. Sí, bueno, entendemos que sí hubo contactos adicionales, no lo manejamos directamente o personalmente, pero así habíamos sido informados. Si es que es correcta la versión que usted señala, pues evidentemente lo aclararemos en un futuro cercano, en cuanto tengamos claridad de cuántos contactos hubo, abogada Sánchez. En todo caso, para usted nuestro agradecimiento por haber podido conversar estos temas muy abiertamente en esta mañana. Gracias. La abogada Sofía Sánchez es asambleísta por la provincia de la SUAY, elegida por Pachacutic, es integrante de la Comisión Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos, y es integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción. Son las 8 horas.